Avísame y hacemos. ¿Sí? Gracias. Sí, ya. Hola, buenas tardes a los presenciales y a los virtuales. ¿A alguien de los virtuales, por favor, que active el micrófono y diga que si se están escuchando bien? Sí, se oye. Sí, muy bien, se escucha. Perfecto, gracias. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anduvo el parcial número 2? ¿Cómo? No te entendí. No. Si ya están libres, no. Después se hace un listado de los que tienen posibilidades o de promocionar o que tienen posibilidad de un parcial porque desaprobaron o estuvieron ausentes en uno de los dos. Entonces sí se le habilita el tercero. Calculo que el principio de la semana que viene. Lunes o martes. ¿Estuvo bien? Bueno, me alegro. Bueno, nosotros tenemos que corregir la parte de ejercicio. Nosotros, profe. Así que dennos tiempo. Bueno, vamos con capítulo de inversiones y sus resultados. Venimos viendo los distintos rubros del estado de situación patrimonial. Todavía estamos en el activo. Ya vimos bienes de cambio, lo último. Y ahora nos toca inversiones y sus resultados. ¿Qué les parece? Cuando hablamos de inversiones, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se nos viene a la cabeza? ¿Cómo? La inversión es permanente. A permanencia. ¿Cómo? ¿Virtuales? A permanencia. Permanencia. No comprar para vender en el año. ¿Permanencia? Sí, profe, permanencia. O sea, no comprar y vender en el mismo año. No comprar y vender en el mismo año. A ver, no es una actividad normal y rutinaria de la empresa de comprar y vender, eso estamos de acuerdo. Pero el concepto de inversiones pueden ser permanentes o transitorias. O sea, la periodicidad puede ser fluctuar, ¿no? Ah, sí. Yo hago una participación permanente en otra empresa, justamente tengo el ánimo de permanecer con esa participación en otra empresa. Si quiero hacer Sí, una yo estoy colocación confundido. Yo estoy confundido de la forma de evaluación, la diferencia entre permanente, pero es una inversión en sí. Nada más que se evalúa diferente. Sí. Eso es dependiendo la intencionalidad o la intención que tenga la empresa. Ahí sí va a ser la forma de evaluación que le corresponda, pero no, eso no quita o no juega para la definición de inversiones, ¿no? Entonces decía que si la inversión es transitoria, si recibo un anticipo importante por una orden de trabajo y tengo por una semana o 2 semanas ese dinero no sé qué hacer, lo coloco en una inversión líquida, súper líquida, en una semana para obtener la rentabilidad. Bueno, de eso se trata, ¿no? De estos excedentes que tiene la empresa y que los coloca en otro lado para poder tener rentabilidad o obtener réditos. Profe, sí. ¿Podríamos decir que es la colocación de ciertos fondos
para obtener ingresos en un determinado proceso de tiempo que no está relacionado directamente a la actividad principal del ente? Sos una norma contable hablante. Gracias. Sí, ese es el concepto. Ya, ahí los vamos a repasar que dice la RT 54. Pasamos. Ahí vamos a ver todos estos aspectos de los riesgos de auditoría, eso es lo que veníamos diciendo permanentemente a lo largo de cada uno de los rubros. Tenemos el riesgo inherente a la actividad misma, tenemos el riesgo de control y el riesgo de detección. El riesgo inherente no va a ser lo mismo invertir en una empresa, supongamos del exterior, que esté en un país con normas regulatorias y claras y que pertenezca al GAFI, que de claridad de sus actividades, o a que tenga la inversión en una empresa o un paraíso fiscal, ¿no? Si una empresa tiene uno y otro en otra, el riesgo va a ser distinto, ¿no? Por dar un ejemplo. Si es una empresa que es una sociedad que administra, una sociedad de bolsa que administra cartera, va a tener mucha participación en las inversiones y no tanto en otra empresa que no lo es o tiene otra naturaleza de operaciones. Control, lo que venimos diciendo, el control, el sistema de control o control interno que está instaurado en la empresa, y la detección es eminentemente la función del auditor en que no detecte cosas que tiene que detectar, ¿no? De errores o incorrecciones. ¿Qué tenemos dentro de este gran rubro de inversiones? Tenemos las inversiones propiamente dichas, que pueden ser inversiones temporarias o transitorias, que recién decíamos ejemplos. Tenemos participaciones permanentes en otras sociedades y tenemos otras inversiones, ¿no? Un préstamo que le hace la empresa al socio, ¿no? Es también por parte de otras inversiones. Las propiedades de inversión y, por último, la llave de negocio. ¿Qué nos dice la RT 54 en el párrafo 212 como concepto que veníamos diciendo? Son colocaciones de efectivo en otro activo financiero realizados o mantenidos con el objetivo de obtener una renta, una ganancia de capital u otros beneficios explícitos e implícitos, es lo que veníamos diciendo. Nos dice como ejemplo enumerativo y no taxativo, lo que veníamos diciendo. Depósito a plazo fijo, colocaciones similares, títulos de deuda emitidos por otras entidades, que pueden ser obligaciones negociables o pueden ser bonos del Estado. Acciones u otros instrumentos de patrimonio emitidos por entidades sobre las que no se posee control conjunto de influencia significativa. Y también nos dice derechos a recibir cualquier activo financiero distinto del efectivo, de los equivalentes en efectivo y de los créditos en moneda. Pasamos. ¿Qué nos dice que excluye? Activos que no dan lugar en forma simultánea a la asunción por parte de otra entidad de un pasivo financiero o la emisión de un instrumento de patrimonio, por ejemplo, tenencias de oro. Es decir, si para nosotros es un activo financiero, tiene que ser un pasivo financiero para la otra parte. Si no lo es, no está dentro del concepto de inversión financiera. Activos que cumplen la definición de activos del plan, de acuerdo con la sección beneficio de empleados. Eso tiene su regulación específica. Justamente esto. Beneficios que se dan a los empleados posteriores al retiro, ¿no? Y también se excluyen los activos que no se contabilicen aplicando la sección instrumentos derivados y operaciones de cobertura, que también tienen en sus párrafos 990 al 1020 su normativa específica. O sea, no es que no existen, no es que no están regulados, sino que dentro de esta parte de inversiones no los incluye ni su evaluación, exposición, ni definición. ¿Qué nos referimos a esas propiedades de inversión? Esto fue introducido por la RT 31 y ahora lo incorporó la RT 54. La RT 31 dejó de
fue derogada, y tomó este concepto de propiedades de inversión, ¿no? ¿Qué son? Antes se refiere a los inmuebles, ¿no? Antes los inmuebles estaban dentro de inversiones, y cuando la empresa se dedicaba, era su actividad, lo ponía dentro de bienes de cambio, bueno, entonces era una mezcla. Entonces lo que vino a decir la RT, primero la 31 y ahora la 54, es esos inmuebles colocarlos en un rubro propiedades de inversión. Nos dice la RT 54, son los inmuebles, terrenos o construcciones destinados a obtener una renta. No es un inmueble que la fábrica, el casco fabril, el tinglado o las oficinas de la empresa, ¿no? Es un inmueble que lo destino no para las actividades de la empresa. Locación o arrendamiento. O acrecentamiento de su valor. Lo tengo, no lo arriendo, pero mi intención es que crezca de valor. En Argentina esto se da mucho porque tenemos tantas fluctuaciones económicas respecto a precios relativos, ¿no? Que muchos eligen el acrecentamiento más que la renta. Una pregunta, profe. Sí. Usted había dicho anteriormente que es el traspaso de efectivo. ¿Cómo es en este caso? ¿Cómo traspaso de efectivo? Y que había definido la inversión como No se incluyen si no generan pasivos financieros en otro. no, claro, que usted había dicho que la clasificación de inversión que tenía que era con efectivo. Sí. Por Bueno, ¿y eso, cómo? por Bueno, y entonces eso sí es un- lo estamos definiendo como propiedades de inversión, que no cae dentro de la general de inversiones. las otras serían inversiones financieras cuando yo entrego dinero. Exactamente. Y esto Por es propiedad de eso, inversión. si no existiría esto, estaría todo englobado y el concepto los incluiría esto y debería ser un poquito diferente el concepto. Por eso, específicamente a los inmuebles, los pone en un acápite separado. Si fuera un automóvil, vehículos, ¿qué sería propiedad de inversión también? No, porque no es un inmueble. Sería otras inversiones Otras inversiones. dentro de Ah, inversiones. No es ni una sí, colocación sí, de sí. efectivo, ni es mantener títulos de deuda, ni es participación en otro ente, sino doy un auto a rentar, que es un bien mueble. Bueno, Dice, con independencia de si esa actividad constituye o no alguna de las actividades principales de la entidad. Entonces, acá hay como una excepción a la regla de las normas contables que dice, no me interesa si la empresa se dedica a alquilar los inmuebles, si es su actividad principal, o no es su actividad principal, sino que se dedica a la metalúrgica y tiene 3 inmuebles para alquilar que no los usa para la empresa. Independientemente si es su actividad principal o no, van acá en propiedades de inversión. Y se terminó el tema. ¿Cómo? Los tiene que poner acá, en propiedades de inversión. Antes los ponía como bien de cambio, ahora los tiene que poner acá. Entonces se terminó esa discusión de dónde lo colocamos. Bien, seguimos. A modo de ejemplo, algunas inversiones y algunos riesgos asociados, enunciativos, no concluyente, ¿no? Por ejemplo, títulos, valores públicos o privados. Bonos externos, moneda extranjera, depósito a plazo fijo transferible, préstamos documentados, debentures. ¿Qué riesgo podemos tener? De existencia y propiedad, ¿no? Es decir, que la empresa los tenga, pero no sean de ella. Hoy como con la digitalización, esto de propiedad, se minimiza mucho el riesgo. Antes, cuando eran carturales, que eran con el cartón, viene de cartón, y si no era nominativo, entonces solamente con tenerlo te daba la posesión de ese bono, te estoy hablando de mucho tiempo, ahí era más fácil que caigamos en estos problemas, que haya más riesgo de propiedad y de existencia, pero hoy no tanto.
Las obligaciones intransferibles, por ejemplo, depósito a plazos fijos intransferibles, letras de tesoro, no presentan mayores riesgos, justamente porque los plazos fijos son intransferibles, los tenés vos, está nominativo y no puedes transferirlo, y letras del tesoro tampoco presentan mayores riesgos. Cuando tenemos participación en las sociedades, en una sociedad distinta a la nuestra, Una independientemente... pregunta, profe. Ahora que la caja de ahorro está rindiendo casi como el plazo fijo, ¿se puede considerar un, ¿Qué eh, está rindiendo con plazo fijo? la caja de ahorro? Sí. ¿Se puede considerar una inversión? No por la liquidez. Si Porque, cumple con la definición esa, sí. Si la intención es obtener una renta y ponerlo ahí, sí. Antes la naturaleza de una caja de ahorro es no dar intereses. Sí, pero ahora te pagan. Ahora algunos te pagan, algunos bancos, pero si cumple con la definición, sí. Bueno, Decía que la tenencia de acciones en otra sociedad, independientemente si tiene una gran participación o una poca participación, será otro problema cómo lo evalúe y ahí viene el riesgo. Que me corresponda aplicar un tipo de evaluación, supóngase BPP, y no lo aplico, o viceversa. Entonces, más que todo, en este tipo de participación, el riesgo va a estar en que se evalúe mal. En bienes muebles, que recién preguntaba, por ejemplo, automóvil, dado en renta, no presenta mayores riesgos. ¿Por qué no presenta mayores riesgos en propiedad o existencia? Porque son bienes registrables. Tienen un registro público donde se asienta su titularidad y donde el auditor puede pedir información al registro y decir, sí, efectivamente ese bien inmueble es propiedad de tal empresa o de tal persona. ¿Dónde viene el mayor riesgo? En también evaluación. Que esté evaluado el bien por sobre su valor de recupero y, por lo tanto, esté mal medido o evaluado. También obsolescencia, etc. Normas que nos regimos. La 54, como madre de norma, recientemente aprobada hace poco, y la ley de sociedades, la 19.550, en los artículos 63, 65, A65, 31 y 33. Acá tenemos una clasificación de, que decíamos antes, inversiones temporales y permanentes. Por ejemplo, una inversión temporaria, depósito de caja de ahorro o a plazo fijo, ¿no? Títulos públicos, acciones o participaciones en otras sociedades, siempre depende de la intención de la empresa. ¿Qué intencionalidad tiene la empresa con eso? Si lo quiere para en un bache financiero que colocar eso, o dice este dinero, esta rentabilidad, quiero invertirlo en esto, a largo plazo. Y ahí empiezan la clasificación de las inversiones permanentes, la intencionalidad de permanencia de esa inversión. claro, profe, porque ahí sería, por ejemplo, el depósito de la caja de ahorro puede ser caja o banco o inversión. Depende. La caja de ahorro está pensada para las personas físicas y las cuentas corrientes están pensadas Sí. para las empresas. Entonces, la cuenta corriente Puede es ser banco la que iría o... en bancos. La caja de ahorro está hecha para personas. Bueno, ¿Mm? Cuando el plazo fijo es superior a un año, por ejemplo, o los títulos que se van a mantener hasta el cobro de los cupones y hasta su vencimiento, y no es la intención de coloco esto y después lo compro, vendo, como se hacía el rulo financiero para comprar dólares con el dólar MEP, uno compraba títulos, pesos y los vendía en dólares y bueno,
Entonces, esa era la intencionalidad, era deshacerse rápidamente, ¿no? Pero si yo tengo la intencionalidad de la empresa a que compre un bono y lo voy a mantener a lo largo del tiempo para cobrar sus servicios financieros y su capital de amortización total, va a ser una permanente. Lo mismo que las acciones o participaciones si la intención permanecer en esas inversiones. Volvemos con las famosas afirmaciones incluidas en los estados contables, que lo vimos de la primera clase. ¿Qué afirmaciones podemos incluir? ¿Explícitas o implícitas? Explícita, de existencia de cosas físicas, hay un bien mueble dado en ocasión, ¿no? Un inmueble, pero más hay de existencia de cosas no físicas, desde los depósitos hasta los títulos públicos, hasta la participación en otras sociedades, son de existencia de cosas no físicas, no las puedo tocar. Por más que haya un instrumento que certifique que tengo un plazo fijo o que tengo una participación, porque estoy en el contrato social, no sé, o que tengo nominativamente porque soy dueño de las acciones, eso no lo hace físico. Y las afirmaciones implícitas, por ejemplo, en la existencia de gravámenes. Eso es implícita. Cuentas involucradas que vamos a ver tanto. Acuérdense que estamos viendo inversiones y sus resultados. Entonces siempre vemos las cuentas. Ahí, profe, en la inexistencia la implícita. Inexistencias, la inexistencia. Sería la integridad. Claro. Evaluamos la integridad si no no hay ningún gravamen dando vuelta. Así es. Porque antes lo corroboramos con el corte. ¿Antes cuándo? En el otro rubro. ¿Qué Por corte? ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué corte? ¿En qué rubro? En el rubro para evaluar los créditos por venta, los deudores por venta. Sí. Teníamos que ver el corte de las ventas. Sí. Y ahí hacíamos el análisis de inexistencia de integridad. Sí. Que no había más deudores por venta. O que estaban bien. Se veían varios objetivos en el corte, ¿no? Aparte de integridad, se veía existencia, sobre todo, y de integridad, que estén todas las operaciones incluidas. Sí, acá sería los gravames, vemos los gravames Sí, para hacer la integridad. sí, porque todo se puede grabar. Entonces, si vos tenés embargos en cuentas, en acciones, en rodados, como bienes muebles, en inmuebles, todo puede estar grabado. O embargos, o Sí, o impuestos. Y ahí podemos deducir la integridad. claro. Pero ese era un ejemplo de afirmaciones implícitas. Lo que estaba diciendo vos es de los objetivos de integridad o inexistencia de cosas que no estén. Inexistencia de omisión. Sí. Sí, ¿qué lo entenderías? A ver, los estados contables tienen que reflejar todo, ¿no? Si un activo tiene una limitación, ¿no? Como ejemplo, un embargo o una prenda, por ejemplo, dependiendo una hipoteca en un inmueble, una prenda en un rodado, o un embargo
en otros tipos de bienes. Y también pueden ser inmuebles y rodados, es más general. Si esas limitaciones existen, deben estar plasmadas. ¿Dónde? En notas o directamente en notas explícitas, escritas, donde diga, se ha grabado el rodado con fecha tanto por la deuda tanto. O en la descripción de las notas, vos decís, bienes, muebles, prendados, ¿no? En alguna forma lo tenés que explicitar. Así es. En los estados contables, lo que acabas de decir, no te voy a decir, no existe gravámenes, no existe más dinero del que está en bancos, no existen otros bienes de uso, no existen otras deudas, no existen otros créditos. No te va a decir eso. Eso lo ponemos en la carta de gerencia, que es una prueba de auditoría, pero el balance no te va a decir todos los no. ¿Eh? Cuando nosotros auditores tenemos que venir y probar esos noes, de decir, este dinero en el banco es el que existe, no existe otro. Estos bienes muebles que dan acá son estos y no son más. Y ahí tenemos el objetivo de integridad. Entonces tenemos que probar la inexistencia de omisión. Lo probamos circularizando el registro de la propiedad inmueble, lo circularizamos viendo el registro del automotor. Distintos procedimientos que nos satisfagan a nosotros auditores, que probamos ese objetivo de inexistencia de omisión. ¿Se entiende? Entonces, como relacionamos las cuentas patrimoniales de resultado, si tenemos plazo fijo, vamos a tener intereses a devengar como regularizadora en lo patrimonial, pero vamos a tener en cuentas de resultado intereses ganados, diferencia de cambio, ganadas, perdidas, y gastos bancarios. Entonces, cuando yo estoy auditando cuenta patrimonial, veo las cuentas relacionadas. Y ya estoy abarcando el estado de resultado para que cuando veamos el estado de resultado vamos a ver lo residual, lo que no vimos cuando vimos todas las otras cuentas patrimoniales. Cuando tengo títulos públicos en el activo, voy a tener rentas en el estado de resultado, diferencia de cambio, ganadas, perdidas, actualizaciones o repotenciaciones, en caso de que existen, prohibidas desde 1991 de la ley de convertibilidad hasta la fecha, no derogada esa parte de la ley de convertibilidad. Luego tenemos las acciones y participaciones en otras sociedades. Vamos a tener resultado por tenencia, resultado de valor patrimonial proporcional en cuentas de resultado. En bienes muebles vamos a tener depreciaciones, podemos tener alquileres ganados también, etc. Normas de evaluación, las NUA, las normas unificadas. Y acá tenemos que hacer la diferencia entre, según sea, entre partes independientes o de partes relacionadas, ¿no? Que se dan esas inversiones. Y ahora vamos a verlo, lo primero, entre partes independientes. Dice, cuando la medición posterior de los activos se haga a valor razonable o a su cotización sucedánea, ¿cómo se evalúa? Se evalúa a su valor razonable cuando los activos cotizan en un mercado activo o a la cotización sucedánea cuando los activos no cotizan en un mercado activo. Entonces, tenemos que ver primero cómo es la medición posterior, si se da valor razonable o a valor o a cotización sucedánea, y en función de eso aplico la norma lo evalúo de determinada forma, a razonable o a cotización sucedánea. Ya vamos a ver qué es, ya lo vimos en otras, ya lo vieron en contabilidad 4, ya lo vimos en otras unidades, pero ¿qué llama valor razonable la NUA? Dice el precio que se recibiría por vender un activo, es decir, precio de salida, o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición.
¿no? Dice también que el valor razonable debe referirse a un activo o pasivo concreto. En el caso de los activos no financieros, su condición o estado de conservación, su localización y restricciones. En el caso de activos y pasivos financieros, su riesgo crediticio. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta. Y no debe contemplar los costos de transacción porque no son inherentes al activo o ese pasivo, ¿no? Decíamos en contabilidad 4, el valor razonable, que es un valor de salida, ¿no? Que incluye flete, ¿no? Incluido en ese concepto de valor razonable. Y también nos hablaba de la cotización sucedánea. ¿Qué es según la... Me interrumpa. En ese sentido, que como incluís fletes cuando tenés que evaluar un producto agropecuario o lo que fuere, cuando vos tenés que vender un plazo fijo o una acción, la comisión, ¿queda incluida o excluida del valor razonable? Acá estamos viendo la medición inicial, ¿no? Ya vamos con la medición posterior, que es todo momento distinto al inicial, que puede ser una fecha de cierre de ejercicio o puede ser cuando se vende el activo, ¿no? Pero el valor razonable es el valor, hago un paréntesis, que va a estar sobre toda la RT54. Es como el valor madre que usa, porque en definitiva es el valor que se acerca a la realidad. Es un precio, un valor de salida, ¿no? Profe, una pregunta. Sacándolo de sus palabras de la filmina, ¿me puede decir un ejemplo del valor razonable así cortito? A ver, quiero vender una inversión. ¿Qué tengo que sacar? ¿Y qué tengo que incluir? ¿Qué tenés que sacar o incluir? Y depende si podés, cómo armar el valor razonable y del bien que se trate. Si tenés unos bonos públicos con cotización pública, ese va a ser tu valor razonable, ¿no? La comisión no va dentro del valor razonable porque es un costo de transacción. Si vos tenés un bien que no tenga un mercado activo, un mercado activo con cotización permanente, como puede ser un título, valor que dije recién, pero tenés un bien mueble, un rodado, por ejemplo, donde hay un mercado que más o menos tiene un valor de referencia, uso ese valor. No existe una cotización diaria de cuánto sale un Fiat Cronos modelo 2025, valor diario, no, pero sabemos en qué valores oscilan. Entonces, depende del bien, buscamos el valor razonable, que es un valor de salida, que es el valor que se acerca a la realidad económica, ¿no? Pero los gastos necesarios van, por ejemplo, para vender un automóvil, hay un montón de gastos. En la medición inicial no se incluyen los gastos de transacción, como decía la definición de valor razonable. Porque si no quedan muchas dudas. Le digo la verdad, quedan muchas dudas entre una cosa y la otra en el clase. Digo, para el parcial, ¿no? ¿En qué quedan dudas entre una cosa o qué otra cosa? No te entiendo. En los conceptos. Los conceptos. Son el concepto de la RT54. Y de valor razonable y cotización sucedánea son conceptos que priman en todos los rubros. La mayoría, dependiendo, hay otros precios de salida. Y hay otros valores corrientes de entrada, pero son los valores que priman en la RT54. Y dependiendo del bien, no es lo mismo una inversión que un valor razonable de otro rubro, de bienes de uso y de... Porque el COTE 4 vimos que el valor razonable es el flete más los gastos disponibles en el punto de venta. Por ejemplo, una vaca, si yo la tengo
Si yo tengo una vaca que yo me dedico a criar vaca para vender y la tengo en Salta, no vale lo mismo que yo tengo una vaca en la puerta del frigorífico. Sí. Vos estás estudiando contabilidad 4. No, ya rendí, Es ya, agropecuaria. ya probé. Ese es el valor razonable. Te tengo que estudiar para el segundo parcial. No, ya rendí, ya probé, ya. Me voy de contexto a un paréntesis y sigo con esto y te respondo. Vos estás planteando un precio de salida o una medición posterior en forma precisa de lo que significa la actividad agropecuaria en productos agropecuarios, que dejaron de ser activos biológicos. Precisamente esa forma de evaluación es valor razonable menos los gastos en el punto de venta. Punto. Es la evaluación que da para los productos agropecuarios que no son activos biológicos. Eso no corre para otros activos. ¿Se entiende? Entonces no podemos mezclar que todos los activos o todos los pasivos se evalúan de igual forma, porque eso es incorrecto. Nunca fue así y no es ahora. Por eso ahora estamos viendo auditoría, inversiones, medición inicial, valor razonable y cotización sucedánea, que es lo que sigue. Dice, es el precio directamente observable que se recibiría por vender un activo, es decir, un precio de salida, o que se pagaría por transferir un pasivo en un mercado con cotización pública que no reúne todas las condiciones de un mercado activo. Y es lo que decía yo, no existe la cotización con un bono público de una acción, pero sí un mercado donde tengo un fiat crono y si lo voy a vender, sé cuánto más o menos lo voy a vender. Es un mercado activo, pero no con cotización diaria. Solo puede utilizarse para la medición de activos o pasivos si lo admite la resolución técnica u otras normas contables. Estos conceptos son de la RT 54, de lo que es cotización razonable, cotización sucedánea y valor razonable. Vamos. ¿Qué es un mercado activo? Porque vamos metiendo conceptos, esto es modo de refrescar conceptos, ¿no? De RT 54. El mercado activo es el mercado en el cual las transacciones de los activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio en marcha. O sea, donde yo pueda recurrir y mirar, y ese valor ser bastante real. Y volvemos a la medición inicial cuando las partes están relacionadas. Antes vimos la medición inicial para partes independientes, que usamos valor razonable o cotización sucedánea. Y ahora vemos cuando hay partes relacionadas. Nos dice que cuando la medición posterior de los activos se haga a costo amortizado, debe hacerse por el valor de las sumas entregadas, considerando los gastos incrementales, en cualquiera de los siguientes casos. Cuando la entidad es pequeña, la tasa de interés pactada no difiere significativamente de la del mercado, la totalidad de las cuotas pactadas vence en un plazo máximo de 12 meses desde la operación. O puede evaluarse al valor descontado de los flujos de efectivo futuro, mediante una tasa de interés que permita descontar esos valores, esos flujos futuros. Entonces, de partes relacionadas se da por la suma entregadas si se dan esas condiciones o por el valor descontado de los flujos futuros del fondo. Entonces, como criterio general, podrá optar con condiciones pactadas, eso es lo que vimos recién, a valor razonable, cotización sucedánea o costo de adquisición más o menos dividendos declarados y no pagados. Eso como resumen de lo que dijimos. Es una opción. La medición posterior, estamos hablando de medición en un momento distinto al inicial. El momento inicial es cuando lo incorporamos, la operación que da el
entrada al activo. Acá estamos midiéndolo en un momento después del inicial. Dice que cuando sean acciones u otros instrumentos de patrimonio emitidos por entidades sobre las que no se posee control conjunto o de influencia significativa, debe hacerse al valor razonable cuando cotiza en un mercado activo, a cotización sucedánea cuando los activos no cotizan en un mercado activo, o al costo de adquisición menos los dividendos en efectivo hasta el momento del reconocimiento en los restantes casos. Entonces, nos va dando opciones dependiendo si el bien de que se trata puede tener un mercado activo, aplico un valor que es razonable. Cuando no tiene ese mercado activo, sucedáneo. Y si no tengo ninguno, voy a aplicar el costo, lo que me costó más menos los dividendos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podemos volver a la filmina anterior? ¿Cómo? Ahí está. El caso de cotización sucedánea, ¿sería el que explicaba del auto? ¿Vos escuchaste? Sí, exacto. No tengo un mercado activo con cotización diaria, como puede tener un bono del Estado o una acción que cotiza en bolsa, pero tengo un mercado al cual puedo acceder y determinar más o menos el valor. Eso es cotización sucedánea. Cuando se trate de deudas emitidas por otras entidades, títulos públicos o privados pueden ser obligaciones negociables, ¿no? Cuando lo hace el Estado son títulos públicos, cuando lo hacen los privados son obligaciones negociables. Generalmente lo hacen las empresas para inyectar capital en un proyecto grande, ¿no? Por eso su plazo de amortización suele ser a lo largo del tiempo, no es tan rápido. Entonces, debe hacerse en el caso de esos activos, deudas, públicas o privadas a plazo fijo, debe hacerse el valor razonable si la intención de la empresa y la factibilidad de los negocios de la empresa es cederlos o transferirlos anticipadamente, si la entidad puede acceder a un mercado activo para realizarlos antes de tiempo, si la conducta o modalidad operativa de la entidad es relevada por hechos anteriores o posteriores a la fecha de los estados contables. Si se da en esa situación, va el valor razonable. Va su valor de cotización si se dan las condiciones de valor razonable y además la entidad puede acceder a un mercado que no reúne todas las características de un mercado activo para realizarlos anticipadamente y de la condición 3 de evaluación a valor razonable. Condición 1 en el primero, en el 3 y se agrega el segundo. Y al costo amortizado en los restantes casos si no tengo esas dos situaciones anteriores, con esas condiciones. Profe, perdón. ¿Qué sería costo amortizado? ¿Qué sería costo inicial menos amortizaciones aplicadas? Por ejemplo, si vos tenés un título de deuda y se cobra un cupón o 2 cupones, qué sé yo, obviamente que no vas a poder más cobrarlo a ese capital que cobraste. ¿Por qué? A ver, hay distintos sistemas de amortización del capital. Sistema, como habrán visto en matemáticas financieras, pero sistema americano, sistema francés, sistema alemán. Pero esos instrumentos o activos generan renta, pero también se amortiza capital. Ese capital, si se va amortizando en el tiempo, obviamente lo que cobre hoy, ya no puedo más cobrarlo el año que viene. Entonces, el costo inicial menos la amortización que fui cobrando de capital va a ser lo que me queda. Eso es lo que está diciendo cuando habla de costo amortizado. ¿Se entiende? Perdón, profe. Sí, entiendo eso, es como funciona una obligación negociable, pero la obligación negociable cotiza en bolsa, con lo cual es un mercado activo. Y si estoy entendiendo bien, el costo amortizable, creo que se llamaba, nos pasamos la filmina, sería en el caso en el que no tenga mercado, ¿verdad?
Yo estoy sordo o no escucho bien. No se escucha nítidamente todo. A ver si... ¿Ahora? Ahí un poquito más, sí. Bueno, lo que decía es que entiendo la explicación, que es cómo funciona una obligación negociable, por ejemplo, que no es bullet. El tema es que la obligación negociable tiene un mercado activo, tiene un valor de cotización. Y yo entiendo, si es que estoy entendiendo bien, que el costo amortizado es para aquellos activos que no, o bienes, que no tengan mercado activo. Así es. Bien, entonces, si es para los que no tienen mercado activo, ¿cuál podría ser un ejemplo, ya que la obligación negociable sí lo tiene? O sea, como que no termino de entender. Está bien. Sí. Está bien. Entiendo ahí tu consulta, pero te hago la aclaración que hay obligaciones negociables que cotizan y hay otras obligaciones negociables que no cotizan. Es como las acciones de una empresa. Hay empresas, por más que sea una sociedad anónima, hay empresas que cotizan en bolsa y otras que no. El 99% de las empresas en Argentina no cotizan en bolsa, ¿no? Cotizan en bolsa las grandes empresas, las que tienen determinado volumen, importancia. Y lo mismo pasa con la obligación negociable. No todas las obligaciones negociables cotizan. Entonces, las obligaciones negociables que cotizan van a tener un mercado activo, un mercado con cotización permanente, y ahí no hay problema. Es como un título valor de un título público que cotiza, un título de Mercado Libre o de cualquier YPF, porque tengo el valor y no tengo demasiado problema porque es información pública. Ahora, si yo tengo esa obligación negociable privada, porque vino la empresa XX desarrolladora acá de Córdoba, van a hacer un edificio, y para financiarse emiten obligaciones negociables que generalmente son en dólares, y no cotizas en bolsa esa empresa ni las obligaciones negociables. Entonces ahí no voy a tener un mercado con cotización permanente. Entonces voy a tener que tomar otros valores, otros importes para evaluar. Y si no tengo ni para valor razonable, y si no tengo para cotización sucedánea, voy a tener que hacerlo al costo amortizado, que es el costo menos las amortizaciones de capital que haya tenido. ¿Se entiende? Por eso depende del contexto, del activo y del mercado al cual puede acceder. Bien. Ejemplo. Rápido. Dice, los depósitos a plazo fijo mantenidos hasta el vencimiento se evalúan al capital impuesto más los intereses devengados de la fecha de imposición hasta la fecha de cierre. En el caso de tratarse de depósitos en moneda extranjera, el total del capital más los intereses se convierten al tipo de cambio y la fecha de cierre. Por lo tanto, los resultados generados por estos activos están representados por los intereses y en su caso diferencias de cambio. Entonces, ahí le doy un ejemplo que en un mismo bien tengo dos cuentas de resultado que me genera intereses ganados y diferencia de cambio, de cotización, ¿no? Por la conversión que hago de la moneda extranjera. Dice, las acciones se evalúan a su valor de cotización a la fecha de cierre, generando en consecuencia un resultado positivo o negativo por diferencia de cotización. Acá lo mismo, si tengo acciones o participación en otras empresas, voy a tener un resultado por participación en otras empresas, y si esa participación está en otra moneda, tendré que convertirlo y también voy a generar un resultado por ahí. Esto en términos de exposición, ¿no? O presentación, como dice ahora la 54. ¿Cómo se presentan los resultados financieros y por tenencia en términos reales? Dice que los intereses, las diferencias de cambio y otros resultados financieros y por tenencia se presentan en términos reales. También el RECPAN, por la inflación de las partidas que no generan los resultados anteriores. Y por otro lado dice la presentación de los componentes expresados en moneda constante,
tanto de los intereses, diferencia de cambios y otros resultados financieros por tenencia, en términos nominales a moneda constante, y el tema de la inflación del RECPAN de todas las partidas monetarias, ¿no? Eso, cómo debe exponerse esos resultados. Bien, entonces, acá lo que en este cuadro resumen, nos referimos a la inversión que hace la empresa en otras sociedades, ¿no? Que forma parte del concepto de inversiones, ¿no? Y ahí lo que nos confundíamos al inicio, que alguien decía, y me confundo por la evaluación, acá entra en decir, bueno, dependiendo de esa participación que tenga en esa otra empresa, voy a aplicar una evaluación distinta. Por eso veíamos que el riesgo en este tipo de participación es por la forma en que evalúo esa participación. Esto a modo de repaso, puedo tener control, que es el último, influencia significativa y no hay influencia significativa, sino es simple participación. Empiezo por el último. Hay control cuando se detenta el poder para dirigir las actividades relevantes de la segunda, o sea, de la empresa en la cual se invierte. Se presume cuando posee la mayoría de los derechos de voto en la participada. Esto es presunción por tenencia accionaria, lo cual admite prueba en contrario. Por eso son de las presunciones juris statum y no juris et jure, como dicen en el Código Civil y Comercial, porque si viene alguien y me dice, tiene el 30% de participación, pero efectivamente dirige las operaciones de la empresa y toma las decisiones importantes, sí o sí lo que dice ella, y va a tener ese poder sobre la otra, y va a tener el control, por más que la presunción, en este caso, no funcione, porque tiene menos del 50. Pero si tiene más del 50, presumimos que tiene el control. ¿Cuándo hay influencia significativa? Acá, obviamente, entra el concepto qué son actividades relevantes, qué es el poder para dirigir esas actividades, bueno, todo eso que lo han visto en Contabilidad 4. Acá es solamente un pantallazo. Cuando hay influencia significativa, por presunción, que admite prueba en contrario, también, si posee directamente o indirectamente, otro concepto, directa o indirectamente por interpósitos participaciones, el 20% o más, ¿no? Y menos del 50%, ¿no? Sin llegar a tener el control ni el control conjunto. Y queda por descarte, se presume si posee directamente menos del 20% de ese poder, se presume que no hay ni control conjunto, ni influencias significativas, sino solamente hay participación. ¿Cómo la evaluamos? Ahí. Menos del 20, entre el 20 y el 50, más del 50. En el primero, cuando tenemos menos del 20, va a costo más dividendos. La forma de evaluación. Si tengo influencia significativa o tengo control, ya tengo que aplicar el PPP. Y cuando hay control, también voy a consolidar. Voy a presentar estados contables consolidados. La ley de sociedades comerciales nos impone una limitación legal que dice que para invertir en otras sociedades no puede ser más que el monto del 100% de las reservas libres más el 50% del capital y la reserva legal. Eso es como limitación que tiene
la empresa para invertir en otras. Entonces, el monto total es, sumando los conceptos de capital y reserva legal, entra el capital social nominal, prima de emisión, ajuste integral de capital, aportes irrevocables, reserva de revalúo técnico, reserva legal, ajuste de reserva legal. A eso le aplico el 50% y después de las reservas libres, como dice la definición, va a ser la reserva estatutaria, la facultativa y los resultados no asignados, el 100%. Fíjense la diferencia entre reserva legal y la libre. La legal entra dentro del concepto del 50%. Bien. Sí, a disposición seguimos usando las normas unificadas. ¿Y qué pasa si, profe, si pasamos los límites, no cumple con esa condición? Si pasamos esos porcentajes, Sí. podría ser invalidado, estar fuera de la ley. Sí, ya sé que está fuera de la ley, pero ¿cómo hacemos en el momento de evaluar? Es que no debería, la ley inspección de personas jurídicas no debería permitir esa situación. Si está, debemos advertir que eso está fuera de la ley. Como auditor. Porque no las normativas contables ni legales. Acuérdense que nosotros no nos Pero valemos que proponemos un ajuste. sino por las leyes, que son más que las normas contables. Pero que En este proponemos caso, un el que prima ajuste. es la ley de sociedades comerciales que nos impone esa limitación legal. Profe, proponemos un ajuste. Primero que no No. debemos advertir la situación esa, y después deberíamos advertir que eso está fuera de ley. Y ahí te va a calificar el dictamen. A ver, si estamos hablando de que eso representa el 0,01% del activo de la empresa y capaz que no me califique tanto el informe. Es más, no es una situación relevante como para hacer adverso un dictamen o tal vez calificarlo con una salvedad. Todo depende siempre de la significatividad del rubro y del error que estamos hablando. Puede ser un error gravísimo, pero con una significación poca. A ver, si yo me voy a otro rubro, yo evalúo los bienes de cambio al costo. Resulta que esa empresa es una empresa de servicios y tiene una ínfima bienes de cambio. Y sí, valuó malísimamente mal porque aplicó el costo y no aplicó un valor razonable. Pero ¿eso impactó en los resultados de la empresa? Y si no tuvo casi movimiento de bienes de cambio, porque una empresa no tiene bienes de cambio la empresa o son insignificativos, no va a ser el impacto significativo, porque no me va a modificar ni patrimonial ni en resultados la empresa. Ok. La significatividad, como lo venimos diciendo desde el primer día de clases. Dentro de los objetivos, volvemos a lo de siempre. Queremos ver existencia, propiedad, y existencia de emisión, evaluación o medición y exposición o presentación. Perdón que le interrumpa, espero que nos dé los tiempos, pero en ese sentido... Hola. ¿Cómo? Perdón que lo interrumpa, pero en ese sentido, no siempre que haya un error le vamos a estar proponiendo ajustes a la dirección, sino que tiene que ser un error significativo para proponer el ajuste. El error hay que detectarlo. Si existe, hay que detectarlo. Y proponer el ajuste. Sí, bueno, suponiendo que hay un error, vemos que es insignificante, ¿no le vamos a estar proponiendo todos los ajustes que encontremos? ¿O sí, si encontrar un ajuste, se lo recomiendas?
tenemos la obligación de detectarlos y expresarlos. Ahora bien, de todos esos ajustes, veré después si me califican o no el informe, que es el producto final del auditor. De todo lo que yo encuentre, auditor, tengo que expresar que esto está mal, esto no se hizo como corresponde, esto no se expuso bien, esto no se evaluó bien, esto no se tomó la cotización como correspondía. ¿Mm? No es que, no es porque es poquito, no, este ajuste lo dejo y ni lo propongo. No. Bien, o sea, bien, perfecto, gracias. ¿Mm? Normas contables profesionales y normas legales. Lo que decíamos recién, nosotros tenemos normas profesionales propias, pero tenemos un caparazón más alto que nosotros, que son la ley. En este caso, la ley de sociedades comerciales, que legisla sobre muchos aspectos en forma macro, o sea, no en el detalle, pero sí que no podemos excedernos de esa ley. Esto es lo que veníamos diciendo, vinculación con las operaciones. En tanto y en cuanto la empresa o la entidad tenga un control interno, un sistema de control acorde al sistema operante y que se aplique, voy, yo auditor, a depositar mayor o menor confianza en los estados contables que me presente la empresa. Entonces, en forma práctica, y si tengo que ir a una auditoría, empezar mañana y auditar el rubro inversiones. ¿Qué voy a ver primero cuando me siente? Supóngase que es la primera vez que voy que es un cliente por primera vez que audito su estado contable y que no las conozco mucho y no conozco su sistema. Bueno, me voy a sentar y voy a ver su control interno dentro de la planificación y voy a decir, bueno, voy a usar el cuestionario, voy a usar indagación, voy a ver los manuales, voy a ver los procedimientos que hay escritos y voy a decir, ¿existe una política definida para la adquisición de inversiones o inversiones cualquier empleado de administración está habilitado para comprar títulos públicos si le sobran 2 pesos puede comprar? ¿O lo tiene que autorizar tal persona? ¿O cuántas personas? ¿O qué autoridad lo tiene que autorizar? ¿Qué funcionarios tienen la facultad para tomar esas decisiones? ¿Todo, alguno, cualquiera? Separación de funciones. ¿Están separadas las operaciones de inversiones? El que compra, vende, el que alquila el auto, el que hace el préstamo. ¿Está separado con la custodia de quién? Bueno, ahora custodia no es tanto, antes era con cartular, pero custodia de los títulos valores o un plazo fijo ahora son digitales. Antes te daban el plazo fijo físico. Lo mismo el título de dominio, son digitales. Entonces, pero antes existía el físico. ¿Quién registra la incorporación al activo de esos bienes? ¿Quién registra la renta? Porque si el que registra la incorporación es el que factura el alquiler del auto que renta, y también es el que cobra, y posiblemente puede ser que se quede con la renta y ni la registre. Entonces, bueno, separar esas funciones. Separar el que cobra las rentas, los alquileres. Se hacen arqueos, controles de los procedimientos, de lo que sea. ¿Existen normas específicas por escrito para operar estos recursos, estos activos? ¿Existen normas para asegurar la protección de esos activos? Por ejemplo, si tengo un inmueble y tengo un rodado, tengo seguro de RC, de incendio, de robo, lo que sea. ¿Quiénes graban la inversión? Grabar, me refiero a gravamen, ¿no? ¿Quién autoriza que se hipoteque un inmueble, a que se prende un rodado, o que se ponga alguna imposición que, como aval, un bien para garantizar otra operación? ¿Cualquiera? ¿Determinado funcionario? ¿Existen formularios internos
prenumerados para estas adquisiciones de inversiones, para ventas, para cobro de rentas? Bueno, todas esas preguntas nos las deberíamos hacer. ¿Existe un plan de cuenta que refleje o no existe renta, la cuenta recta de ganancia? Va todo a ingreso. Entonces, si va todo a ingreso, a lo mejor se puede camuflar las rentas que tenga la empresa con la facturación que haga por vender repuestos, que sea su actividad principal. Sí. ¿Existe un plan de cuenta acorde que diga esto corresponde a esta actividad que es distinta a la actividad principal de la empresa? ¿Existe control de autorizaciones? ¿Existe mantenimiento de información estadística relativa a cotizaciones, rendimiento, actualizaciones, para comparar? Si yo estoy alquilando un auto a 1.000 pesos por día y en el mercado un auto se arrienda a 10.000 pesos por día, y a lo mejor hay 9.000 pesos que alguien se está quedando. Bien. Y como siempre, los dos enfoques grandes que tenemos en auditoría son la de cumplimientos de controles y el aplicado a las pruebas de validez o las pruebas sustantivas sobre los saldos, ya sea saldos iniciales o saldos finales. Lo que ocurra en el medio es lo que hacen las pruebas de cumplimiento. ¿Qué pruebas de validez, o sea, sobre las pruebas sustantivas aplicadas sobre saldos, tenemos? En el caso de títulos valores indexados o emitidos de moneda extranjera, acciones cotizables y cuotas parte de fondos comunes de inversión, tenemos que validar los saldos iniciales, hacemos corte de operaciones, verificamos las compras, verificamos las ventas, los rescates, hacemos corte de operaciones, similar a como hacemos corte de bienes, de cambio, vemos los resultados vinculados. Respecto a los saldos finales podemos aplicar arqueos, confirmación de títulos en custodia. Por ejemplo, antes, cuando eran físicos, se depositaban en el banco para custodia. Entonces también se pide una confirmación a esa entidad. Y cómo estaba valuado y presentado o expuesto. Las obligaciones en moneda legal no indexada, por ejemplo, depósitos plazo fijo intransferible, letras de tesorería que se liquidan a valor nominal, lo mismo, válido saldos iniciales, válido si existe autorizaciones para los préstamos, reviso el cálculo y la imputación de lo correcto de los intereses, veo los saldos finales, evaluación, presentación. La participación en sociedades que no otorgan influencia o control, influencia significativa o control conjunto, y que no cotizan en bolsa. Si son acciones, aplicar procedimientos vistos en tenencia de acciones. Si es otra participación, ver contrato social en caso de una SRL, vigencia del mismo, participación del capital, si siguen siendo titulares, etc. Y también evaluación y presentación. En el caso de participación... Una pregunta, profe. Acá también tomamos una muestra, obviamente, ¿no? En el rubro inversión. Sí. En torno a la unificación, a tener criterio de tomar la muestra, ¿no? Sí, Nos vamos. obviamente, como siempre, pero no suele ser de grandes volúmenes. Entonces, De grande volumen. Sí. es posible o factible que vea la globalidad. A ver, si tengo la empresa, peso que tenga, peso lo invierte en una colocación. Sí, pero después no le va a dar la cuenta esa del 50 y 100%. A lo mejor tengo 1.000 operaciones en el año y no voy a verificar las 1.000 y voy a aplicar una muestra. Pero no es un rubro donde tenga excesivo volumen, salvo excepciones, ¿no? Es que en realidad también depende del riesgo inherente, del riesgo de control y de la población del rubro de la cuenta. Pues claro, por supuesto. Siempre hay que ver el contexto. Cómo está la empresa, cómo está su Sí, sistema. más que todo el riesgo de control, más que todo se ve en el Estado. Por ejemplo, que hay alquileres, por ejemplo, de inmueble público que están alquilados por 2 pesos. Y es porque falló el sistema de control interno.
ahí estamos metiendo en contabilidad pública y de gestión de público, que no entra acá. Acá estamos viendo primero en validar, por eso veíamos recién, si lo estoy alquilando a 1.000 pesos el inmueble y el mercado vale 10.000 pesos por mes el inmueble, y veo esos 9.000 que está pasando. Si soy bobo de que me estoy perdiendo el alquiler o alguien se está llevando esa diferencia, ¿no? Entonces, del sistema de control que haya para verificar que eso no ocurra, el auditor va a depositar o no confianza también en el sistema. O si no deposita, va a tener que ver por otros medios por qué pasa eso. Sí, y proponer que se evalúe bien a los 10.000 pesos, Que se lo evalúe como corresponde. como corresponde. Claro. Sí. El auditor no va a decir la conveniencia, no le va a decir a vos te convenía, empresa, invertir en títulos públicos de Estados Unidos y no en títulos públicos de Argentina. O de la empresa YPF te convenía y no de Techin. El auditor no va a hacer eso porque eso es meterse en gestión, y el auditor no hace gestión ni se mete en cuestiones justamente de decisión ejecutiva. Pero sí debe bregar porque esté bien valuado como corresponde según las normas contables. Decíamos que las pruebas de validez, cuando hay participación en sociedades con cotización o sin, que otorgan influencia o control de la empresa. Y acá está el caso en que depositamos o no confianza en el auditor. Si los otros estados contables de la empresa emisora es distinto el auditor a nosotros, la pregunta es, ¿depositamos o no confianza en los números que me presenta la empresa para tomar ese BPP o tomar la cotización, el porcentaje que corresponde de resultados? Bueno, entran distintos factores para saber si yo deposito confianza, no pasa nada. Deposito confianza y tomo esos valores porque conozco al profesional, porque me valide papeles de trabajo sustentables, etc. Si no tengo depósito de confianza, lamentablemente, dependiendo la significatividad, voy a tener que decir o aplicar una limitación en el alcance, expresarla y decir, no pude ver si los números de ese balance de la empresa emisora están bien o mal. No pude ver, porque no fui auditor. Entonces ahí aplico una limitación en el alcance en el informe mío de auditoría de la empresa. Cuando hay participación en sociedades con cotización que otorgan influencia o control, también nos miramos las normas internacionales de auditoría, las 600 de auditoría en grupos, que ya vamos a ver, y el informe 10 de auditoría de estados contables consolidados. Si hay bienes muebles dados en locación, también vemos saldos iniciales, compras, ventas, revisar las revaluaciones, contrato de locación, alquiler percibido, bueno, todo lo que estuvimos hablando. Vamos a ver un poquito lo que dicen las normas internacionales, que es la 550, que trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. Objetivos del auditor, dice la NIA 550, con independencia de que el marco de información financiera aplicable establezca o no requerimientos sobre las partes vinculadas, la obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con las partes vinculadas para poder, el punto 1, reconocer los factores de riesgo de fraude debido a las relaciones y transacciones con partes vinculadas, que sean relevantes, identificables. O sea, lo hace partícipe al auditor de una forma más gravosa cuando hay partes relacionadas. Y tiene su lógica porque puede haber connivencia entre ambas partes porque se conocen, digamos, ¿no? Y el punto 2 que le impone es concluir sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si los estados financieros, en la medida que se vean afectados por dichas relaciones y transacciones, logran la presentación fiel, en el marco de imagen fiel, o no inducen error, en el caso de marco de cumplimiento.
Asimismo, dice la NIA, en los casos en los que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre partes vinculadas, la obtención de evidencia de auditoría es suficiente y adecuada sobre si las relaciones o transacciones con las partes vinculadas se han identificado, contabilizado y revelado adecuadamente los estados financieros de conformidad con el marco que veíamos anterior. Y la NIA 600, que decía anterior, y ya con esto terminamos, las auditorías de grupos, que trata de las consideraciones particulares a las auditorías del grupo económico, ¿no? En concreto, aquellas que participan los auditores de los componentes. Y acá trata sobre lo que hablamos recién. Si es el mismo auditor en las dos partes, o si es distinto el auditor entre la empresa emisora y la inversora, y el depósito no de confianza que hagamos sobre esos estados contables de la empresa emisora. Determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo, tiene que revelar eso el auditor. Si actúa como auditor de los estados financieros del grupo, la comunicación clara con los auditores del componente sobre el alcance y el momento de realización de su trabajo, bueno, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes, el proceso de consolidación, bueno, trata sobre esto, ¿no? Pautas para estados contables de grupos económicos. Que se lo dejo en detalle para que lo vean. Y acá terminaríamos con inversión y sus resultados. Este viernes no hay práctico o es feriado. Nos veremos el miércoles de la semana que viene, Dios mediante, para ver bienes de uso y activos intangibles. ¿Alguna duda quedó? ¿Pregunta? ¿Algunos virtuales? ¿No? Tengo una pregunta respecto de las NIA. ¿Cómo son de acceso libre como las RT de la FACSE? Sí. Sí. Bueno, eso, ¿no? O sea, debería entrar al ISB y tendrían que estar, porque lo que yo encuentro es muchos manuales y demás, pero no las NIAs específicas. Sí, sí, son de acceso libre. También está escrito con párrafos como la RT54, cosa que no teníamos antes en las RTs anteriores nuestras. Eso lo adoptamos de las NIA, por ejemplo. Bien. Que son distintas las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Estas son las NIA, normas internacionales de auditoría. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Nos vemos clase que viene. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. No.